Jack el Destripador es el nombre dado a uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, quien se cree tuvo al menos 5 víctimas en el área de Whitechapel, Londres, al este de la ciudad de Londres, en la época de 1888. La verdadera identidad del asesino nunca fue revelada y el misterio del caso ha despertado el interés de miles de personas en todas partes del mundo. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador son una buena referencia de cómo era la zona este de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres durante esa época hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente con la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época y le dieron a la zona una mala reputación caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificados en el nombre de Jack el Destripador y sus crímenes. Tenemos una historia bastante a contar hoy a través de nuestra radio, a través de KM440. Voy a saludar a nuestro equipo de trabajo que está en diferentes lugares del mundo, como cada martes estamos aquí en directo a través de nuestra radio. Me voy a Colombia inicialmente a saludar a Edison Montoya, conferencista e investigador. Edison, un saludo cordial. Espectacular saludo, que felicidad nuevamente encontrarnos con toda la mesa de trabajo, con toda nuestra audiencia. Hoy venimos con un tema interesantísimo: Jack el Destripador, la historia del más famoso asesino en serie, donde vamos a tratar de entender quién era ese Jack el Destripador, el contexto histórico por el cual se permite que un asesino en serie se dé. Vamos a conocer cuáles han sido esas víctimas, por qué ha sido tan importante. Bienvenidos todos a esta excelente. Perfecto, Edison, muchísimas gracias. Un poco de problemas con el internet, un poco la señal nos está fallando, pero igualmente nos vamos a ir a Santiago de Chile. Allí está el profesor de filosofía Juan Pastén. Profesor Pastén, un saludo muy cordial allá en Chile. Hola, Dawi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en la mesa de trabajo? Y también un saludo muy especial para nuestro importante invitado. Sí, como todos los martes, como todos los programas, un muy interesante tema, en realidad susceptible de examinar no solo la parte legal y psicológica, sino desde diversas perspectivas. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Seguimos en Santiago de Chile, saludamos a la periodista Sandra Rincón. Sandra, muy buenas tardes allí en Chile. Hola, David, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de KM440 Radio y FM 95. La verdad es que la naturaleza perversa de los asesinatos puede hacer pensar que son actos irracionales. Sin embargo, muchos asesinos seriales han demostrado una capacidad aterradora para calcular sus delitos antes de cometerlos. Algunos incluso convencieron a otras personas de llevarlos a cabo en su lugar. La parte considerable de los asesinos más mediáticos de la historia ha gozado de intelectos calificados por encima del promedio, y eso siempre ha sorprendido a los psicólogos a la hora de analizar su conducta criminal. Así es, Sandra, y vamos a saludar directamente a nuestro invitado. Tenemos invitado de lujo el día de hoy, el doctor Álvaro Vivas Botero. Él es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y pues tiene un currículum bastante amplio en el cual ha tenido muchísima experiencia en el área de la investigación de los asesinos en serie. Doctor Álvaro Vivas, un saludo cordial, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de En Primera Línea. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por esta gentil invitación. Perfecto, pues entonces vamos a entrar en materia y quiero ir directamente con Edison Montoya para que hagamos primero una introducción acerca de quién era Jack el Destripador y por qué se hizo tan famoso, ampliamente famoso a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias. Espectacular, bienvenida a nuestro gran invitado, el doctor Álvaro Vivas. Qué bueno que esté con nosotros compartiendo todo este amplio conocimiento, donde nuestro objetivo hoy es entender por qué Jack el Destripador es quizás el asesino serial más famoso del mundo, aún
sabiendo que no fue el primer asesino de la historia a nivel serial. Pero empezó una historia en Inglaterra, en Londres, cuando en East End, un barrio famoso, en el año de 1888, se empezaron a dar una serie de asesinatos consecutivos, donde las víctimas tenían un común determinador, y eran mujeres que aparecían con la garganta, con cortes en la garganta, aparecían mutiladas, sobre todo en sus áreas genitales y en los abdominales y en el abdominal, y empezaban a ver cómo todo este barrio y todos los vecinos se dan cuenta que le han extirpado sus órganos, que le desfiguraban sus rostros, y eran en lo regular, o fueron todas, mujeres que se dedicaban a la prostitución. Allí empezó una investigación para la historia de conocer por qué, qué hace, qué genera que un asesino en serie ubique dentro de un entorno ciertas víctimas que tienen un mismo linaje de modo operandi. Y empezó este famoso Jack el Destripador, como él mismo se empezó a anunciar, a ser protagónico a través de grandes periódicos o de la fama del periódico hasta llevarlo a cines, y ha permitido, y es la más importante, saber cómo opera un asesino en serie. Allí nace la búsqueda científica, de la cual nos habrán invitado y nos aclarará muchas cosas, y después de 130 años es un caso que aún sigue siendo investigado y se cree que al día de hoy se le ha dado finalidad. Así empieza entonces a surgir una gran historia para la criminalística, para la psicología y para la necesidad de leyes que protejan a la humanidad de ciertos asesinos que generan caos y muerte dentro de la comunidad. Esa es la importancia inicial de Jack el Destripador. Doctor Álvaro Vivas, ¿cuál podría ser el factor común de todos estos asesinos que han marcado la historia con crímenes, digamos, que han conmovido al mundo? Gracias, Sandra. Buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos hablando de un hecho ocurrido hace 133 años y todavía no deja de ser importante. ¿Por qué razón? Porque en esa época victoriana, 1 o 2 asesinatos eran algo pues estremecedor, que conmovía a todo un país. El hecho de haberse producido 5 pues fue una cosa que se salió precisamente de lo normal, pero ante todo la forma en que fueron victimizadas las mujeres, eso mostró algo novedoso en ese entonces, porque como bien lo decía quien me antecedió en la palabra, no es el primer asesino, porque los asesinos seriales, como decía un psicólogo colombiano, Iván Valencia Larraena, siempre han existido, continuarán existiendo, porque constituyen un fenómeno social. Entonces, ese hecho marcó la historia de la investigación criminal, pero ante todo también la historia mediática, porque los medios de comunicación incidieron mucho en que se irradiara esta noticia y que pues la conociera todo el mundo, y un tema sobre el cual todavía se sigue discutiendo, se sigue especulando. Por ese referente de las es importante en la medida en que se dio a conocer el mundo que hay seres humanos capaces de cometer hechos contra sus congéneres de una violencia inusitada, difícilmente podemos comprender hoy en día. Y hoy por hoy, 133 años después, hay otros, siguen habiendo asesinos seriales y van a haber, pero con unas connotaciones impresionantes. Ya como tenemos un caso en Colombia donde una sola persona, un solo serial, asesinó 198 niños. Entonces, ese tipo de comportamientos criminales pues ocasionan mucho daño
y constituye un fenómeno social al cual no se le ha dado la importancia que reviste. No se han hecho los estudios necesarios para tratar de prevenir de alguna manera este tipo de trastornos mentales, y cada día hay más asesinos seriales. En Colombia podemos en este momento hablar de unos 15, 20 privados de libertad condenados y que seguramente tendrán que salir y no han recibido ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de asistencia. Así que el tema sigue siendo totalmente importante y objeto de discusión en muchas áreas del conocimiento. Claro, en unos instantes vamos a tocar precisamente ese tema, vamos a hablar acerca de ese asesino en serie que usted hacía referencia hace unos instantes, Garavito, quien está muy cerca de ver la libertad allí en Colombia precisamente, y bueno, lo vamos a dejar para más adelante tocar ese tema. Yo quisiera ir con el profesor Juan Pastén. Básicamente se han realizado muchos estudios sobre la mente de los asesinos, pero es difícil establecer qué es lo que pasa si es algún tipo de contexto social, algún tipo de trauma de la juventud, de la niñez. ¿Qué es lo que pasa por la mente de un asesino, Juan? Sí, claro, tal como muy bien se ha dicho, tanto por nuestro invitado y por Edison, sí, los crímenes de este carácter han existido, yo diría, desde el origen de la humanidad. Ahora claro, siempre es necesario hacer un examen psicológico, psiquiátrico de por qué acontece, ¿no es cierto? Nadie nace con la intención de asesinar a su prójimo, a sus congéneres. Por lo general, estas personas que cometen estos crímenes, asesinatos horrendos, sí tienen una causa, ¿no es cierto? Siempre hay una causa, hay un kit, una motivación que da origen a que haya un desperfilamiento de su personalidad, que su mente se vaya atrofiando, por decirlo de una manera más suave o diplomática, y que da origen a que confluyan una diversidad de situaciones, tanto internas como externas, sociales, familiares, que llevan a generar a individuos que puedan llegar a cometer asesinatos tan horrendos. Siempre hay una causal en todo esto. Siempre hay un porqué y un para qué, como todo lo que concierne a la humanidad, ¿ya? Y esto, por lo general, bueno, eso habría que hurgar, pero muy, muy profundamente en cada uno de estos crímenes o criminales para llegar a develar, a descubrir cuál es el motivo exacto que motiva que se conviertan en seres tan monstruosos. Déjenme decirles que aquí en Londres, donde yo me encuentro, yo vivo en el este de Londres, a 4 o 5 kilómetros de Whitechapel, que es el área donde fueron encontradas las víctimas, una área que en aquella época pues era bastante violenta, estaba llena de prostitución, de los sitios de alterne, ¿no?, en aquella época, y hoy en día es un área en la que hay muchísimo comercio. Es un área donde está pues una gran parte de la comunidad pakistaní e indiana. Realmente pues sigue siendo peligrosa, pero está muy cerca de la City. Hay tours programados, de hecho hay un ciudadano colombiano que hace unos tours en español muy interesantes, donde lleva a las personas directamente a cada uno de los lugares donde se produjo cada una de las víctimas, donde fueron encontradas, y cuenta su historia, ¿no? Él se viste con un traje de la época y lleva a las personas a dar ese recorrido por las diferentes áreas de Whitechapel. Muy interesante, muy recomendable para las personas que un día quieran visitar el Reino Unido para que lo hagan. Mientras logramos restablecer la comunicación con Edison, quisiera preguntarle al doctor Álvaro Vivas en relación a precisamente a los asesinatos, a las víctimas de Jack el Destripador. Los asesinatos normalmente se producían en la noche. Cada asesino en serie tiene su propio modus operandi, pero ¿por qué básicamente se daba esto precisamente en las noches? ¿Hay algún motivo específico para ello? Bueno, cada quien en su mundo escoge las circunstancias de tiempo, modo y lugar
para ejecutar sus hechos criminales. En este caso, pues infiero que, dada que esa vida de prostitución es ante todo nocturna, pues escogía precisamente un sitio como este, deprimido en ese entonces, con la presencia de cientos de prostitutas, porque la situación económica y social del momento pues había generado esa crisis y pues había un incremento en la prostitución. Y entonces pues escoge este tipo de víctimas en su mundo o en su mente, en sus complejos, en sus venganzas, en sus aberraciones. Escogió a mujeres prostitutas y empezó pues a asesinarlas. La primera de ellas pues no tuvo así muchas heridas y pudo haber pasado desapercibida, porque en ese mundo seguramente era muy común que se presentaran el homicidio de estas mujeres, pero ya como empieza a noticiarse, a visibilizarse, entonces pues como que le causa mucha curiosidad al asesino y cada vez la agresión es mayor, con el fin de hacerse más notable, porque los psicópatas, los seriales, les gusta hacerse notar. Entonces que se hable más de ellos, se sienten importantes, entonces la violencia es cada vez mayúscula, el daño es cada vez más grave, porque la noticia causa pues esa alarma, que a la postre esa tragedia se torna morbosa, y algunos medios de comunicación manipulan ese tipo de información de una manera amarillista y eso en el serial pues, le atrae, porque está haciendo espectáculo, está haciendo noticia, y cada vez el daño pues es mayor, ¿no? Claro, eso es algo que no ha cambiado a lo largo de la historia. Hoy en día se suelen ensañar los medios de comunicación con este tipo de noticias y precisamente hacer eso, ¿no? Llevarlo a los medios de comunicación, soltar una cantidad de historias que luego pueden ser verdad o no, pero que pues en algunos casos interfieren con las investigaciones que lleva a cabo la justicia. He retomado el contacto, si me lo permiten, con Edinson. Edinson, ¿me escucha ahora? Perfecto, aquí andamos. Perfecto, Edinson. Entonces, te preguntábamos hace unos minutos para que nos hicieras, digamos, nos dieras un poco de información acerca de las diferentes víctimas que tuvo Jack el Destripador. Claro, aquí hay un punto de enunciación bien interesante con lo que es el contexto, tal como nuestro invitado, el doctor Vivas, nos lo manifestaba. Y hay que tener en cuenta lo que bien veníamos diciendo cuando Lewis daba las características de ese entorno, de esa zona práctica de Londres, ese barrio en especial, que estaba lleno de migrantes. Y una revuelca que hubo un domingo de 1887, que fue llamado el Domingo Sangriento. Y a partir de ese domingo, la policía empezó a atacar fuertemente a estos inmigrantes, debido a que empezaron a hacer una revuelca en la manifestación de que se podía liberar a William O'Brien, que era el líder de la Federación Radical de los Trabajadores, y la policía se ensañó con este barrio prácticamente. Allí ellos empezaron a ser víctimas sociales, y Jack el Destripador, precisamente posterior a esta revuelca, empezó a andar por aquellos barrios y tomó este contexto de ser víctimas señaladas como indefensas. Y la mayor víctima indefensa eran las mujeres que, al ser prostitutas, se hacían en los callejones oscuros. Es muy interesante y le dejaría al doctor Vivas que nos colabore, al permitir yo terminar esta exposición, el por qué siempre, cuál es el modo operandi en donde escogen ciertas víctimas que tengan que ser un reflejo con su propia personalidad asesino. Unos escogen hombres, otros niños, ya en el Destripador en especial mujeres. Y la primera mujer, Mary Nichols,
El 31 de agosto de 1888 su cuerpo fue encontrado, dando similitud de que, estando ella recostada en la pared, alguien la atacó por detrás y le cortó el cuello. Es el primer modo operandi donde empezamos a establecer que, a pesar de que la misma policía atacó a más de 10.000 pobladores de aquellos barrios, que habían muertes como tal, que este modo operandi de ser mujeres aisladas en la oscuridad y primeramente cortadas la garganta fue lo que permitió reconocer que era un asesinato en serie del mismo modo. Y se empezaron a establecer entonces ya otros puntos figurativos, de que, por ejemplo, no solamente tenía la garganta cortada, sino el abdomen, y que, a pesar de que había sido degollada en un primer piso, los habitantes del segundo piso, que era una señora y la hija, no se dieron cuenta. Allí empezamos entonces a mirar que hay una segunda víctima 8 días después, que fue Annie Chapman, con las mismas circunstancias. Aparece una víctima 30 días después, y ese mismo día, el 30 de septiembre, muere Elizabeth Street, y posteriormente una cuarta víctima, que fue Catherine Edwards. Quiero tener en cuenta esta cuarta víctima porque es quizás quien ahorita, después del año 2000, nos viene a determinar a través de un estudio del ADN quién pudo haber sido Jack el Destripador. Y una quinta víctima, que es la que le reconocen a Jack el Destripador, y con esa quinta víctima, que fueron 39 días después, se cierra el ciclo de 5 víctimas seguidas, en 39 víctimas, todas mujeres, todas cortadas por la garganta, todas tripadas en su abdomen. Así nace Jack el Destripador a hacer sus primeras obras. Muy bien, son las 8 de la noche, 30 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. En unos instantes regresamos en Primera Línea a través de KM 440. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. 8 de la noche con 31 minutos en el Reino Unido. Tengo yo una pregunta para el profesor de filosofía Juan Pastén. Ya enfocándolo hacia esa parte de la filosofía, ¿se ha sabido de pronto en esas épocas de los filósofos cómo era visto esta situación? Sí, específicamente de filósofos no, Sandra, pero sí este caso ha sido examinado bastante por la psicología, en especial por una rama de ella que es la filosofía criminalística, pero también ha sido objeto de análisis por una tendencia muy importante que se ha dado al interior de la psicología, que es el psicoanálisis, creado como todos sabemos por Sigmund Freud. En el psicoanálisis propone que hay una lucha entre el instinto de ego, el instinto del yo y el instinto de la libido. La libido es la satisfacción fundamentalmente de los deseos sexuales. Y en ese contexto de lucha entre ambos es donde algunos logran redimir o controlar sus impulsos, otros logran dirigir y direccionar toda esta energía de la libido hacia otro ámbito que no sea simplemente la mera relación corporal, y la dirigen a campos como el arte, la ciencia y la filosofía. Y hay otros que sí se desatan absolutamente su libido, y que suelen ser estas personas perversas, pervertidas y que podríamos llamarlo hasta cierto punto psicópatas. En este contexto, Sandra, a propósito de esto, del tema psicológico, me gustaría hacer una pregunta al abogado, don Álvaro, respecto, generalmente los asesinos, los criminales, los grandes criminales, aluden como una forma de atenuante a sus crímenes feroces el hecho de han tenido una suerte de locura temporal que obnubila su mente, que no sabe lo que ocurre y que en realidad no logra entender por qué llegaron a cometer un crimen tan feroz y tan horroroso. Específicamente en el caso de Garavito, que es la situación que el abogado conoce mayormente, ¿qué elementos mentales y emocionales se manifiestan? De acuerdo a lo investigado y a lo expresado por el mismo serial,
Él tuvo una infancia muy traumática que de alguna manera pudo haber incidido en su comportamiento, que lo llevó al alcoholismo, y luego pues a comenzar a violar niños entre los 6 y 16 años, y en ese comportamiento que obviamente tiene connotaciones sexuales, pero que se ve una agresividad y un comportamiento como de venganza, como queriendo regresar a su infancia violenta y traumática y tratar de vengarse contra la sociedad, cometiendo pues estos hechos tan perversos, ¿no? Muy bien, 8:36 p.m. Estamos hablando hoy acerca de asesinos en serie. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que estamos manejando en este día, y el tema central es la historia del más famoso asesino en serie, que es Jack el Destripador. Yo también quiero preguntarle al doctor Vivas, porque, a ver, siguiendo con el tema de Jack el Destripador, ¿no? En esos 39 días en los que se producen estas muertes, estas 5 muertes, ¿sí? Se saca en claro varias cosas. Una, que no hay abuso sexual por parte del asesino, pero sí que hay violencia. La violencia va increciendo a medida que van sucediendo los asesinatos. El primero, pues como usted dijo en una intervención anterior, pues causó unas heridas concretas, pero ya en uno de los últimos, ya es que le extrae el útero a su víctima, con lo cual esto demuestra como un odio visceral hacia las mujeres. ¿Qué opina usted? Sí, en la mente pues de estos seres, en la medida en que va aumentando, en que va transcurriendo el tiempo, cada vez su resentimiento o su agresión es cada vez mayúscula. En el caso pues de las mujeres en Londres, pues no se dio esa previa tortura, una tortura sistemática, aterradora, sino simplemente llegó a matar, ¿no? Allí no hubo, como usted bien lo señalaba, no hubo ese contacto sexual como tal, sino era como su venganza hacia la prostitución. Se comenta que para la época había muchas enfermedades venéreas y pudo haber padecido de una sífilis, y como una especie de venganza agredió pues a estas mujeres, y por eso esa cirugía, entre comillas, que hacía para extraerles el útero, de manera que y en la medida en que se visibilizaba más su actuar criminal, eso como que le llamaba la atención, y aumentaba más pues el morbo pues de las lesiones y de la violencia contra sus víctimas. Doctor Vivas, ¿cómo un asesino puede ocultarse o, digamos, evadir, así como decir de una manera camaleonesca, las acciones ante los investigadores? La mayoría de ellos tienen este tipo de comportamientos. Y es el caso, volvemos al tema de Garavito, donde era un hombre audaz que se disfrazaba, utilizaba pelucas, bigote para evadir la justicia. Se camuflan de una manera pues que son difíciles de detectar. Garavito llegó a usar una sotana de franciscano para desplazarse desapercibido y cautivar a sus víctimas. También lucía como pordiosero, con algunas limitaciones físicas que causaba cierta pesar pues en el público que
que le daban pues limosna, y vivía de eso, pero se camuflaba también de esa manera. Pero hay algo muy particular en este caso, y es la transhumancia de cómo mataba hoy acá en el Quindío, y mañana estaba en Corinto, Cauca, pasado mañana estaba en Ipiales, y en 4 días estaba en Ecuador. O sea, de una movilidad impresionante, difícil de detectar, ¿no? Entonces, estas personas desarrollan una habilidad para camuflarse, para evadirse, para engañar a la autoridad, incluso para retar a la misma autoridad. Inclusive algunos de los cuerpos fueron encontrados cerca a un batallón militar, una gran cantidad de niños, como una especie de reto hacia la autoridad. Entonces, es muy difícil, la verdad, investigar, y por eso muchas investigaciones se han durado muchos años, y ahí donde está la crítica, porque una cosa es investigar a un delincuente común y otra cosa es investigar a un asesino serial que se sale del corriente y que tiene mucha habilidad para engañar, para delinquir, ¿no? Edison, brevemente háblenos acerca del perfil de Jack el Destripador y cómo la ciencia puede indicar quién tiene ese patrón. ¿Se puede comparar, digamos, con Garavito? Los patrones como Jack el Destripador se vuelven, como lo anunciaba muy bien Juan Pastel, dentro de una estructura de la ciencia del psicoanálisis, un rasgo obsesivo. Es obsesivo porque es una repetición de una misma conducta hacia la víctima, el mismo modo operante de asesinar, es un mismo lenguaje comunicativo, y donde está expresando allí un vacío existencial que quiere posponer en ese objeto aniquilado. En esas condiciones, Jack el Destripador siguió el mismo patrón operante del obsesivo, hace y hace y hace con la misma obsesión de que lo busquen. Y una de sus mayores características es que él se dio a conocer como Jack el Destripador 4 días antes de su primera víctima, porque él escribió precisamente anunciando de que iba a haber una víctima mujer a la cual le faltaría una oreja y iba a ser degollada. Miremos que ese patrón hace que él mismo busque que salga, que pueda alguien anunciarle cómo salir de su propio patrón repetitivo de asesinato, pero precisamente busca camuflarse, como muy bien lo explicó el doctor Vivas, en la condición de no poder reaccionar socialmente con su acto. Y es la primera formación, pero es un asesino en serie, esconderse de sí mismo. Así nace Jack el Destripador, que a la larga se convirtió en 11 víctimas al fin de la investigación. Muy bien, 8:44. Quiero ir con el profesor Juan Pastén, y quiero recalcar en un punto que precisamente hace unos instantes hacía referencia el doctor Vivas, y es ese punto en el sentido de que es muy común que los asesinos en serie quieran de alguna manera retar a los investigadores, ¿no? En algunos casos recuerdo, por ejemplo, que dejan algún elemento identificativo. En España no hace muchos años hubo un asesino en serie que era el asesino de la baraja. Dejaba una carta de la baraja en cada uno de sus asesinatos de una manera para identificarse, ¿no? Para que se supiera que era él. Pero hay otros que se llevan algún elemento para recordar a sus víctimas. Profesor, ¿esto a qué se debe? ¿Cuál es la intención que tienen ellos, por un lado, de retar a la justicia o a la policía, creyéndose más inteligentes, y por otro lado, querer marcar esos asesinatos de alguna manera, o bien llevándose algo, o bien dejando algún elemento? Sí, lo que pasa es que estos grandes criminales tienen un carácter muy marcado de su personalidad, que es el narcisismo. Tú, como le decía, son megalómanos también, se creen algún rasgo de superioridad respecto de otros seres humanos, e incluso yo agregaría un carácter mesiánico, ya así como hay líderes políticos en la historia han habido
líderes que se han creído salvadores de la humanidad, o por lo menos de su comunidad, de su pueblo, de su nación. En este caso, estos criminales son mesiánicos en el sentido que se sienten con la capacidad, la actitud e incluso la responsabilidad de un poco de limpiar la sociedad en la que viven, en la comunidad que viven, de lo que ellos, para ellos, se consideran elementos nocivos, ¿ya? En este caso, el caso de la prostitución, por ejemplo, como un elemento nocivo ellos de alguna manera se consideran como limpiadores, ¿ya? De la polución que existe en el mundo. Pero también hay que agregar a eso que por lo general estos criminales en serie, no solo los criminales en serie, yo diría todo tipo de criminal, responde a un, como lo dije anteriormente, a una infancia que seguramente fue desastrosa en el plano emocional, familiar, seguramente muy pocas amistades, son vividos aislados, y también muy seguramente fueron objeto de algún grado de violencia, sexual en su propia persona, o bien fueron testigos presenciales de algún delito sexual contra personas acaecido contra personas cercanas a ella, tal vez familiares, incluso ya muy cercanos, y eso obviamente va deteriorando en gran medida lo que es la personalidad. Se van convirtiendo en seres aislados, individuales, a cierto punto ácratas, que ya como ven la sociedad como un enemigo a vencer, ¿ya? Y por ende todos los que participan de esa sociedad, y son fundamentalmente su pubertad y juventud, son seres reprimidos, ¿ya? Reprimidos sexualmente, y posteriormente desatan se transforman en seres que desatan toda esa represión en ataques de carácter sexual, desatan toda esa libido, como yo decía antes, esa libido sexual de manera morbosa, lujuria, y se enfrentan a las leyes y a la moral existente. Sí, son seres, yo diría que producto de toda esa deficiencia que tuvieron en su niñez, principalmente, pubertad, posteriormente ven a la sociedad en su conjunto como un enemigo. Doctor Vivas, en junio de 1999 el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esa institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros del DAR, SIJIN, y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de Medicina Legal de Cali, y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal enmarcado por el equipo de Armenia y dirigido por el doctor Álvaro Vivas Botero era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir otras secciones como el análisis realizado por el morfólogo de Buga, Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal promotor de esa investigación del fenómeno, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso de Morera Liscano, permitieron establecer que ya se sabía que era el asesino serial y también que ya estaba captado desde semanas atrás. Esto teniendo en cuenta, doctor Vivas, que fue capturado esta persona en abril de 1999 y que se hacía pasar como otro nombre, unos apellidos de Morera Liscano. ¿Cómo se dio o cómo se detectó prácticamente y en cuánto tiempo se dio, digamos, para detectar la presencia de este individuo, para judicializarlo? A ver, Sandra, es una historia muy larga para tratar de resumirla en unos minutos, pero voy a intentar comentar algo para ilustrarlos. En el caso nuestro, el equipo de investigadores del Quindío, nosotros tuvimos el homicidio pues de 3 menores en el municipio de Génova, en unos hechos pues muy violentos que la verdad me impactaron por la forma en que quedaron los cuerpos de los niños. Yo nunca había visto algo así. Eso con nuestro equipo pues constituyó un reto con el fin de no dejar impune el hecho y ante todo de prevenir el fenómeno. Y yo meses antes había estado en Buga
conociendo el Laboratorio de Investigación Científica de la Fiscalía. Allí había conocido a Carlos Hernán. Él me comentó meses antes que estaba analizando un caso al que él denominó los niños de los Cañaduzales, donde eran hallados en las osamentas de niños en varios municipios del Valle del Cauca. Y pues a mí me impactó, la verdad, porque no había escuchado pues de ese fenómeno. Cuando se produce lo de el homicidio de los 3 menores en Génova, recordé lo de los niños de los Cañaduzales y pensé que podía tener alguna relación. Y pues se comenzó pues el trabajo para tratar de establecer si en el Quindío teníamos esos mismos hechos o hechos similares en años anteriores, y nos encontramos con la existencia pues de otros homicidios. Yo había llegado hace algunos meses al Quindío y encontramos un sobreviviente. Uno de nuestros investigadores hábilmente logró localizar al sobreviviente luego de 8 años de haber sido victimizado, y ese testimonio fue fundamental en la medida en que este joven contó cómo había sido el sufrimiento de que había sido objeto, cómo operaba ese perpetrador, cómo los torturaba, y empezamos a entender que nos hallamos frente a un fenómeno criminal atípico, pues que no conocíamos. Y la verdad que hablar de asesinos seriales en Colombia en esa época, pues, no habíamos escuchado. Yo coincidencialmente había visto el año anterior en Barranquilla, en el CTI, un documental sobre Chikatilo, un documental denominado El Ciudadano X, que de alguna manera me sirvió como referente para entender que una sola persona podía asesinar a muchos seres humanos que representan. Tratamos de investigar qué estaba sucediendo en el vecindario, y que en otras partes del país hicimos un sondeo y empezamos a encontrar casos similares. En un sondeo que hicimos con los medios de comunicación encontramos unos hechos similares en Florencia, Caquetá. Hay algo también de unos niños que incluso la posición de los cuerpos de los niños desnudos y victimizados coincidían de alguna manera con los niños hallados en Génova. Y luego, a los pocos días, una noticia del hallazgo de 12 osamentas en Villavicencio. Y así fuimos comprendiendo que no nos encontrábamos frente a un fenómeno local o regional, sino de carácter nacional, que cada día crecía. Y la verdad para nosotros fue muy difícil el tratar de el pensar pues que al día siguiente íbamos a encontrar otro titular anunciando pues la muerte de más niños. Fue muy, muy traumático, pero de alguna manera pues pudimos ir hilando la información, alimentándonos también de la información de compañeros del Valle del Cauca, de Risaralda, de Boyacá, de Villavicencio, porque pues este fue un trabajo no de una sola persona, sino pues de un grupo de investigadores y fiscales que sumamos esfuerzos para tratar de localizar y judicializar pues al perpetrador, ¿no? Muy bien, 8:55 p.m. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio. También nos escuchan en Southampton a través de Fiesta 95 FM al sur de Inglaterra. Bueno, nos hacen 2 preguntas por parte de nuestros oyentes.
Nos los envían a través de WhatsApp. Luceli nos dice, quisiera saber por qué el porcentaje de asesinos seriales es más hombres, ¿a qué se debe esto? Y tenemos otra pregunta por aquí en la que nos dice otro de los oyentes qué tipo de traumas estamos hablando, cuáles son los traumas que tienen estas personas. Se lo preguntamos a Edinson, ¿no? Edinson. Muy bien, ¿qué tipo de traumas tienen estas personas? Si tomamos siempre como una base teórica para nosotros poder aludir a un punto científico, podríamos decir que a nivel del psicoanálisis hay un estado represivo de la fuerza libidinal o la fuerza sexual. Y dirigir la fuerza como los dos instintos que Freud planteaba, como el eros y el tánatos, donde el eros es lo erótico, que da el romance y el amor, y el tánatos es el instinto de muerte. Al perder esa capacidad de amar, tomamos como modelo aquello que aprendemos de uno de sus instintos, que en este caso es el instinto de muerte. Y si analizamos dentro de una estructura del psicoanálisis el caso de Jack, vemos que él vino a relucir su desorden mental una vez fueron atacadas todas las víctimas, y creemos que como no hubo quizás una alusión sexual, él como víctima desarrolló ese instinto de darle muerte porque lo merecían, porque eran personas que no eran ingleses, eran de otros países, y en todas estas condiciones lo que hizo Jack el Destripador fue tomar el mando que tuvo que haber perdido en casa. Tuvo que haber sido un hijo castigado por el padre, y le enseñó el eros de tánatos, de morir, de matar, y aniquilar con el otro. Y posteriormente, entre la investigación, que es algo que queremos terminar al final de saber quién fue Jack el Destripador, podemos enunciar siempre este principio teórico. Niños atacados que no les permiten sublimar ese estado del eros, del amor, para que a través del amor y el paralelo con el tánatos podamos sublimar al arte, a la composición de la vida, a generar un dualismo en una composición integrada a nosotros mismos. Pero esa desintegración, Darwin, es mental. Nuestra personalidad adopta nuestros dos instintos y eso lo hace a realidad del deseo. Y el deseo del instinto de un asesino serial, para poder responder enfocado a su pregunta, es atacar en sí mismo aquello que tuvo castrado y reprimido de niño. Por lo tanto, al ser mujeres, él se tuvo que ver como una víctima que quizás su madre que no tuvo, o su madre que no permitió, o que quizás fue una madrastra, o la mamá anduvo en el mundo de prostitución, hizo que él generara una violencia hacia la feminidad por no tener esa figura paterna que le aliara a ese amor paterno familiar, y tener que coger el objeto de norma para acabarlo, lo que tiene como angustia en sí mismo, proyectarlo y percibirlo en un mundo aniquilado porque se lo merecían. Eran personas que no eran de país y venían a quedar con pobreza en Londres, prostitución y acabar con una sociedad inglesa. Ese fue el patrón de conducta que estableció Jack el Destripador. Ya tenemos las 8:58 p.m. en el Reino Unido. Vamos a una pausa. Regresamos en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. 9 de la noche en el Reino Unido. Volvemos nuevamente a En Primera Línea a través de KM 440 Radio y Fiesta 95 FM. Tengo una pregunta para el profesor Juan Pastén. Profesor, desde su punto de vista, hay un cuadro clínico que se habla, por ejemplo, y en el caso de Garavito, trastorno antisocial de la personalidad, o es un ser egocéntrico, narcisista, impulsivo, autoestima distorsionada, manipulación ajena, pedófilo, necrófilo, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. ¿Cómo calificar una persona de estas en todo ese conjunto? Sí, con todas esas características, obviamente que nos encontramos ante una persona asocial y amoral, o sea, de que no se deja controlar, ni manejar, ni dominar por ninguna instancia externa, sea en términos de leyes, de leyes o en términos de normas morales. ¿Ya? Es una persona que actúa por sí mismo, pero está de descontrol que tiene su personalidad, que no es malo actuar por sí mismo, es bueno tomar determinaciones propias, pero cuando hay un adecuado conocimiento de sí mismo y una adecuada comprensión también de
del entorno, ¿no es cierto?, que nos lleva a actuar empáticamente con nuestro congénere y con nuestro prójimo. En el caso del psicópata, del perverso, del pervertido, asesinos criminales seriales o del carácter que sean, hay un descontrol interno, no hay un autocontrol, no hay un dominio de sí mismo. Es una mente desordenada, son emociones disparatadas, que lo llevan a tener esta accionar tan descontrolado y de tan manifiesto rechazo hacia quienes le rodean. Y además se da una instancia que tal vez no se ha hablado mucho, pero producto de esta situación de anomalía que seguramente tuvieron en sus hogares, como se ha hablado acá, tanto por el doctor como por Edison, los convierte en seres reprimidos. ¿Ya? Un ser reprimido es un ser angustiado, es un ser que se siente muy poca cosa, ya, para consigo mismo, para con los demás se siente superior y megalómano y todo eso, pero para consigo mismo tiene un alto grado de sentirse un ser inferior, ya, de un ser inferior, poca cosa. Y eso después lo traspasa hacia quienes lo rodean de manera agresiva, violenta, convirtiéndolo en un ser sádico. Ya, es que una de las características que manifiesta de estas personas criminales es el sadomasoquismo. Ya, son personas sádicas para con los demás, pero al mismo tiempo se considera que están haciendo un daño a sí mismos. Ya, es una particularidad muy específica, no muy fácil de entender el término psicológico, pero generalmente estas personas criminales tienen eso, son sadomasoquistas, ya han sufrido seguramente mucho en su niñez, su pubertad, adolescencia, y eso vuelcan todo eso de manera sádica hacia las personas contra las cuales cometen una diversidad de crímenes. En este contexto, aprovechando tu pregunta, me gustaría hacerle una pregunta al otro invitado. Él estaba muy atento a la situación de que comentaba él respecto al señor Luis Garavito. Y él está considerado entre prácticamente los 3 grandes mayores criminales en serie de la historia. Ya, para mí fue una sorpresa al investigar este tema, entre los 3 grandes criminales de la historia, y junto a otros como Harold Chipman en el Reino Unido y Gilles de Rais, llamado también Barba Azul en Francia. No sé si, como en términos legales, mi pregunta va dirigida por eso al abogado, ¿existe un patrón común que caracteriza, o conductual, digamos, un patrón conductual que sea afín o podría considerarse afín en estos criminales, doctor? Nosotros hemos tratado, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero trato de alguna manera de interpretar el comportamiento y el trastorno mental de Garavito. Y él fue maltratado en su infancia, él fue violado en su infancia y adolescencia, y ello lo llevó al alcoholismo, como lo comenté, pero no todo niño violado, no todo niño maltratado, ni todo alcohólico se convierte en asesino serial, ¿no? Entonces, si bien hay una serie de factores endógenos y exógenos que lleva al ser humano a trastornarlo, no se sabe exactamente cuáles son las causas, ¿no? Es una de mis mayores preocupaciones desde hace 23 años, es el estudio interdisciplinario por un equipo de científicos acerca de la personalidad de Garavito, porque estamos ante uno de los seriales más prolíficos del mundo y no se ha hecho ningún estudio que permita tratar de establecer las causas, ese por qué se estudia la criminología, y que tanto inquieta seguramente también a psiquiatras y psicólogos. Siempre que se habla de Garavito,
se acude al tema en épocas preelectorales para hablar de populismo punitivo. Y entonces la gente clama, es cadena perpetua, es pena de muerte, que no salgan, pero nadie comenta, oiga, ¿por qué no estudiamos este fenómeno que tenemos acá, este ser que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se dispone de un equipo o se acude a la academia o a los expertos en el extranjero si es necesario, o a nuestros expertos, porque aquí también tenemos gente valiosa para estudiarlo? Solamente se habla de su perversidad, pero claro que por supuesto es censurable, pero ¿por qué no estudiarlo? ¿Qué sucede? ¿No? Ya, todavía no conocemos ese trasfondo que hay detrás de los asesinos seriales, ¿no? Todavía estamos estudiando, luego de casi siglo y medio, a Jack el Destripador y no entendemos su compleja personalidad. Ahí pues, precisamente yo invito, o ya que me dan la oportunidad en este espacio, de trasladar la inquietud, si hay gente en el extranjero, si hay expertos en asesinos seriales que nos quieran colaborar. Seguramente nuestro ministro de Justicia, que es el que maneja la política criminal en Colombia, estaría atento a recibir esa ayuda. Este señor puede salir en libertad pronto, o se puede morir seguramente por el cáncer que padece, y nadie ha pensado pues en su estudio, ¿no? Esa es la inquietud que les dejo a ustedes, ¿no? Y a los oyentes sobre todo. Así es, bueno, es increíble realmente que no haya un estudio, y peor aún que no haya recibido un tratamiento específico dentro de la cárcel para controlar esta situación. Aunque ya está mayor, aunque ya tiene pues ese cáncer, pues falta ver qué va a pasar cuando salga de la cárcel. Pero yo quiero, para rematar, porque bueno, hemos empezado hablando sobre Jack el Destripador, que ha sido el tema central, hemos ido y venido en la historia, ¿no?, para intentar encajar con estos asesinos en series de la actualidad. Pero Edinson, yo quisiera ya cerrar el tema de Jack el Destripador simplemente comentando por qué era tan famoso, o por qué fue tan famoso y sigue siendo tan famoso Jack el Destripador. ¿Quién se cree que era este asesino? Muy bien, creemos que es famoso porque existe algo en nuestra manera instintiva que es lo que llamamos como el morbo, aquel punto amarillista, aquel punto donde aquella noticia trágica es la entonación del momento. Y Jack el Destripador, cuando él mismo se quiso hacer famoso, empezó a dirigir ciertas cartas a los periódicos y a ciertas personas que publicaron periódicos amarillistas que eran muy económicos, y ese periódico amarillista que llegaba a mucha parte le dio fuerza a Jack el Destripador, y nunca se supo quién fue. La cuarta víctima, Catherine. En su cuarta víctima, ella fue la que murió el 30 de septiembre, y que todos sus puntos fueron desmembrados. Empezó con Catholic Edwards. Resulta que ella quedó manchada el delantal, encontró un delantal manchado de sangre y fue guardado. Ya la ciencia, que es el patrocinio en el cual la vida o el universo le permite al hombre vislumbrar realidades, permitió en el año 2019 que a través del ADN se pudiera determinar el estudio de esa sangre. Y correspondió a Aaron Kormiskin. Era un joven de 23 años que era peluquero, el cual había sido arrestado precisamente cuando Catherine, un testigo, vio media hora antes que estaba con él, y cuando él lo reconoció y ya fue servido como víctima, dijo que tenía dudas y lo dejaron libre. Después de el año 2019 se pudo determinar que era la sangre de este joven Aaron de 23 años, que era peluquero derecho, y al ser derecho era especialista para poder cortar la garganta de izquierda a derecha como lo hacía. Se empezó a estudiar parte de toda su familia, su historia, y se dieron cuenta que él tenía problemas fuertes con la familia, siempre en la misma composición, como nos decía el doctor Vivas, y en esa condición
se presentó la necesidad por la misma familia de internarlo en un psiquiátrico donde murió, pero la familia jamás contó porque ya tuvo que haber tenido en cuenta la verdad una vez que lo obligaron a quedarse en el psiquiátrico hasta que muriera. Después de que a él lo metieron en el psiquiátrico, jamás volvieron a ver estas víctimas. Todo el caso de Jack el Destripador porque es famoso y como nos dimos cuenta después de esta ciencia del ADN, y sería famoso porque él tuvo la sagacidad de 23 años de saber eludir, de saber entrar y al otro día atender al público después de venir asesinando en serie a todo su propio pueblo, que era donde él vivía. Esa es la historia ya del Destripador, y así nos dimos cuenta, después de tantos años, a través de la ciencia, cuál era su maniobra, su modo operandi, y que establecía que fuera él mismo el que se quería llamar el Destripador, destripar a sus mujeres, que eran las víctimas de objeto, en las cuales la misma familia decía que tenía problemas con todos sus miembros del hogar, la mamá, las hermanas, y ahí nace entonces esta serie de asesinos que, como lo diría muy bien y excelentemente nuestro invitado, y nosotros nos educamos dentro de una formación humana, todos los aspectos clasificatorios emocionales del ser humano, no vamos a entender que la ciencia es el proyecto repercusivo en que nos vamos a entender a nosotros mismos. Por Álvaro Vivas, centrándonos nuevamente en el caso de Luis Alfredo Garavito, ¿qué se sabe de él? Se conoce que ahora se escuda, digamos, en la Biblia y que ahora es un pastor al interior de una cárcel de máxima seguridad en Colombia, y también que cobra las entrevistas. O sea, medios de comunicación han ido a la cárcel a entrevistarlo y le pagan en dólares. Este señor ha sobrevivido tanto tiempo en la cárcel gracias a su habilidad, entre comillas, para llamar la atención, cobrar las entrevistas, dinero que le sirve para sobrevivir al interior de la cárcel. Y por ello, pues, precisamente está con vida, porque en la cárcel hay mucha gente que está detrás de su cabeza. Él se ampara en, pues hay algunos pastores cristianos que han ido a brindarle pues alguna asistencia. En su patología puede que los manipule y quiera hacer pensar pues que ya está recuperado, pero pues es una persona, es un ser humano que tiene un trastorno mental, y aquí otra discusión muy interesante para los psiquiatras, inclusive para la magistratura, hasta qué punto estamos hablando de una persona trastornada que es inimputable y que como tal tiene que ser tratado o ha debido tratarse como un enfermo mental, o sencillamente es imputable y como tal pues debe estar encerrado en una celda. Yo creo que es una discusión que se abre en torno a este caso, y sería muy bueno, y les sugiero que inviten a psiquiatras y expertos en el tema, y también a magistrados, a penalistas que tengan, pues, que tienen muy claro el concepto de la imputabilidad y la inimputabilidad para abordar el tema, ¿no? ¿Es Garavito un imputable o es un enfermo mental y como tal inimputable y debe tratarse su trastorno mental? Yo les dejo esa inquietud porque es un tema que está inexplorado, se especula mucho y no hay coincidencia ni en la jurisprudencia, en la parte pues sanitaria, en la parte de los expertos pues en salud mental. Es un tema por considerar también, aparte pues del estudio interdisciplinario que amerita este ser irracional que tanto daño nos ha causado. Y lo grave es que algunos piensan, bueno, se murió Garavito y se acabó el problema. Van a morir engañados porque asesinos seriales están saliendo con mucha frecuencia. Y la pregunta que yo he venido haciendo últimamente, bueno, ¿qué va a pasar con los otros que hay privados de la libertad? ¿Qué va a pasar con su imitador que asesinó a más de 30 niños y que seguramente va a salir dentro de pocos años? ¿Qué tipo de asistencia o tratamiento se le está brindando? Se ha pensado en crear una unidad de salud mental. El Código Penitenciario desde el año 93 viene hablando de la necesidad de crear un espacio
para los enfermos mentales, para los inimputables, y no se ha hecho. Entonces, reclamar a un ser irracional el daño tan grande que ha hecho, si no se le brinda ningún tipo de asistencia, si no hay ningún tipo de rehabilitación, ¿qué se va a hacer con los que están encerrados y con los que seguramente muy pronto van a ser capturados o van a seguir actuando? ¿Y qué medidas se han tomado, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de decisiones judiciales se van a tomar para atender estos casos? ¿Se van a seguir considerando imputables y como tal deben estar encerrados en una celda, cumplen su pena y cuando salgan sin ningún tipo de rehabilitación salen a reincidir? Esa es una de las inquietudes que les dejo para ser considerada en próximos programas. Es difícil tomar parte frente a una pregunta como la que usted hace, doctor Vivas, pero si usted tiene en cuenta, cuando usted ve las entrevistas de este personaje en los medios de comunicación, se ve la capacidad que tiene para manipular, le ve la capacidad que tiene para intentar engañar, para intentar hacerse ver como que él es una persona débil, como que él es una persona que ha cometido esto por un motivo concreto. Así que es muy difícil y tomamos nota porque es un tema muy interesante para tratar. Quería ir con Juan Pastén a Santiago de Chile, ya muy brevemente porque nos quedan solo 10 minutos de programa. Tenemos constancia de más asesinos en serie e incluso más prolíficos ahora en la actualidad. ¿Esto puede querer decir que la sociedad actual es más perversa hoy en día que en siglos anteriores, Juan? Bueno, como se ha dicho bastante acá en este programa, los asesinos han existido prácticamente durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora tenemos los medios de comunicación que nos relatan al segundo lo que un asesino puede hacer en un lugar muy distante físicamente a lo mejor de nosotros. Se tiene mayor información al respecto. Pero sin embargo, para mí hay elementos que confluyen, que hacen que personas se conviertan cada vez más en individuos asociales, antisociales, amorales e inmorales, que es vivimos una sociedad demasiado competitiva, donde nos han inculcado que competir nos hace mejores personas, cuando en realidad nosotros avanzamos más como seres humanos, estando unidos que separados, compitiendo con el de al lado. Si que hubiera algún tipo de competencia, tendría que hacer contra nosotros mismos, ¿no? Para ser mejores personas. El individualismo, consumismo, materialismo, todo hace eso que se conviertan en seres muy donde prevalezca el resentimiento por no acceder a cosas materiales, a riquezas, entre comillas, cosísticas, etcétera. Eso hace que de alguna manera generen mayor cantidad de personas, se tiene mayor información respecto a personas que tengan este carácter. E insistir en el tema de que también el tema educacional para mí valórico es fundamental. O sea, a veces, muchas veces en la casa, en los hogares no se entrega esa educación valórica que debería comenzar ahí, y no esperar que llegue el niño a tener 5 o 6 años y empezar recién en el colegio a recibirlo. Me parece que la educación integral, la educación mental, intelectual, emocional, valórica, es fundamental que es una tarea que tiene la sociedad en general del mundo, de todos los países, que debe abocarse, que debe ser utilizada, ¿ya? De buena manera, y no solo en los lugares tradicionalmente establecidos, como son los colegios, las escuelas, sino utilizar toda esta diversidad de medios electrónicos que tenemos hoy día para educar, y no solo no enajenar a las personas o divertirlas o recrearlas, sino educarlas. Me parece que es una manera de ir paliando y de ir mejorando el tipo de sociedad que necesitamos. Perfecto, Juan. Pues hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa. Hoy hemos hablado con ustedes acerca de la historia del más famoso asesino en serie, de Jack el Destripador, y hemos tenido la oportunidad, gracias al invitado de lujo que hemos tenido, el doctor Álvaro Vivas Botero, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, abogado egresado de la Universidad Externada de Colombia, quien nos
ha ayudado también con información relacionada con el caso de Garavito y que él conoce bastante de cerca. Seguramente le tendremos como invitado en alguna otra ocasión adicional, pero ya para terminar el programa, doctor Vivas, normalmente solemos hacer una apreciación final o una conclusión final para terminar el programa, así que hoy, como usted es el invitado, pues quisiera que usted fuera la primera persona que haga esa apreciación final sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Primero que todo, agradecerle la gentil invitación que han tenido, y yo quisiera concluir diciendo que antes que una vindicta social para los asesinos seriales, debe fijarse una política criminal direccionada al fenómeno y debe procurarse su estudio científico, ¿no? Yo creo que con eso concluyo, y de nuevo muchas gracias, y igual a quienes intervinieron por aportar sobre un tema tan interesante. Excelente, doctor Vivas. Juan Pastén, en Santiago de Chile. Bueno, como siempre, un muy buen programa, y agradecer al invitado, excelentes sus opiniones, se aprende mucho cuando se tienen buenos invitados. Y bueno, yo diría que como culminar, la mente humana es algo tan inextricable, como dicen algunos filósofos, tan misterioso, y yo creo que del control, del conocimiento creciente que tengamos de cada uno de nosotros, el autoconocimiento, como se llama, vamos a posibilitar de que tengamos un adecuado control de uno mismo y que nos posibilite cohabitar de buena manera, en sentido valórico, político, social, ético, con quienes nos rodean. Sandra Rincón. Yo pienso que le hace falta más a los estados, especialmente aquí en Latinoamérica, darles un tratamiento adecuado a estas personas que tienen este comportamiento psicológico, darles más atención en las cárceles, ¿sí? Yo creo que, como decía el doctor Vivas en uno de los apartes de este programa, se deben crear, digamos, sitios especiales para poderlos recluir, darles un tratamiento adecuado a estas personas, que por lo menos cada día van surgiendo, lamentablemente. Perfecto. Edison Montoya. Muchas gracias, en especial a nuestro invitado, a toda nuestra mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes. Este ha sido un caso bien profundo e interesante porque nos ha permitido determinar que cuando la sociedad adolece de síntomas sobre la educación, como muy bien decía Juan Pastén, y cuando no educamos a través de una ciencia tan profunda como la psicología, la condición de qué es lo que proyecta el hombre en su exterior, qué es lo que quiere proyectar que es dentro de nosotros mismos, y si aquello no es educado bajo los parámetros que no sean instintivos, y creamos ambientes instintivos como la problemática del trago, de la música de cantina, de familias que se deterioran por peleas, por todo lo que tiene que ver un consumo instintivo, el niño pierde afecto y va contra la sociedad, siendo un síntoma de esa estructura social. Cuando educamos la sociedad frente a parámetros establecidos correspondientes a ciencias como la que muy bien el doctor Álvaro Vivas promulga, no estaremos de acuerdo jamás con una pena de muerte o con una pena de por vida ante una cárcel. Debemos solucionar una enfermedad social que hace que nuestros individuos estén enfermos. Muchas gracias a esta mesa de trabajo profesional siempre, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, David, como siempre, por nuestra invitación. Así es, Edison, un saludo cordial para ti, para todos nuestros invitados que nos han acompañado hoy. Como siempre reiteramos el saludo especial para la gente que nos ha sintonizado a través de Fiesta 95 FM en Southampton y a todas las personas que nos escucharon online a través de KM440 Radio. Mi nombre es Dawis Buitrago, les agradezco a todos ustedes su sintonía y estaremos pendientes para el próximo programa. La próxima semana estaremos aquí en KM440 Radio. De la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. Martes de 20 a 21:30.